Creo que ya llevamos algo de tiempo con Primera de Juan. Y yo digo, Señor, vamos en el capítulo 2. Pero bueno, está bien. Yo quiero hoy hablarle en Primera de Juan, capítulo 2, versos del 18 al 24. Quiero hablarle acerca de un tema que es un tanto difícil. Pero bueno, yo quiero hoy tocarlo y que podamos ver, porque todo el conocimiento de Dios nos es necesario. Y aquí en mi Biblia, no sé en su Biblia, pero en mi Biblia tiene como título El Anticristo. Y este tema es un tanto complicado porque muchas veces ha sido algo muy mal interpretado o la gente, pues algunos no quieren saber nada o otros les da miedo o tantas cosas, pero la Biblia nos habla para advertirnos de cuán importante es que nosotros estemos entendidos de lo que Dios quiere. Y yo quiero que empecemos leyendo en esta porción de la Escritura. Dice: hijitos, ya es el último tiempo. Según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Dígalo conmigo, muchos anticristos. Dice, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Espíritu, del Santo, ¿verdad? Y conocéis todas las cosas. Dice, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros, y si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Dice, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando Él se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no os alejemos de Él avergonzados. Y dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Amado Señor, gracias en este día por tu presencia, precioso Espíritu Santo. Abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento para que podamos ver, para que podamos comprender lo que tú deseas hablar. Señor, yo creo que tu palabra nos es útil y que en esta escritura, en esta porción, nos está dando una advertencia que necesitamos oír con claridad y necesitamos entender para que no seamos engañados, para que no seamos confundidos, para que no seamos distraídos. Señor, gracias por tu preciosa palabra. Damos honor y gloria a ti, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Muy bien, en esta porción de la Escritura vemos aquí primero a Pablo, ¿verdad?, como un anciano pastor, dando un consejo, dando una advertencia a la iglesia en ese tiempo, pero no solamente era para la iglesia en ese tiempo, sino es también para cada uno de nosotros. Y nos habla de algunas cosas que sucederían en el último tiempo, ¿sí? Y cuando me refiero al último tiempo, me refiero a la última, de alguna manera, etapa
en la iglesia. La Escritura nos muestra que estamos en el amanecer del tercer día. Usted sabe, la Escritura nos muestra que al tercer día Jesucristo resucitó y de alguna manera, viendo lo que ha sucedido en el transcurso del tiempo, estamos la iglesia está de alguna manera, puedo llamar, entrando a la última etapa, ¿sí? La Escritura nos muestra, no sabemos el día ni la hora que ha de venir, pero de alguna manera podemos estar entendidos y estar preparados. Y la Escritura nos habla de un último tiempo donde dice aquí que se levantarían falsos cristos, que se levantaría o que habría como una señal un espíritu de anticristo. No se refiere, en esta porción de la Escritura, no se refiere a que nosotros podamos identificar en sí a una persona como este es el anticristo. Va a haber otro momento, en otro momento le voy a dar una enseñanza, pero no es el día de ahora el que le voy a hablar es precisamente de una persona, sino más bien de un principio o de alguna característica, como dice aquí la Escritura, de un espíritu anticristo, de gente de alguna manera que se opone, que va en contra de lo que Cristo es, de una manera deliberada, de una manera fuerte, tratando de enseñar una falsa doctrina. Yo creo que la mejor manera de estar preparado es que nosotros podamos saber la verdad. Si nosotros conocemos la verdad, si somos creyentes, que hemos sido ejercitados en la verdad, conocemos la palabra con la revelación del Espíritu, entonces no vamos a ser fácilmente extraviados. No vamos a ser fácilmente engañados. Cuando alguien no ha tenido la enseñanza en la palabra, ni la revelación del Espíritu, es fácilmente engañado. Pero cuando alguien ha sido ejercitado en ello, se ha esforzado en conocer esta preciosa palabra y le ha pedido al Espíritu Santo que se lo revele, estando conectado a su iglesia, yo creo que no vamos a ser engañados o fácilmente engañados. Entonces aquí la palabra, Juan nos está hablando en sí, y lo dice en plural, nos está hablando de anticristos. No dice de el anticristo, sino nos habla de anticristos, ¿sí? Y dice, muchos anticristos han venido. A la luz de este contexto, está hablando de gente que ama al mundo, sus intereses, y están en oposición a Cristo. Son gente que se están oponiendo con sus enseñanzas o de una manera violentamente a lo que Cristo es, ¿sí? Y nosotros vemos esto, ¿verdad? Tú le puedes hablar a la gente que eres que haces lo que quieras, que te drogas, que yo no sé cuántas cosas. Le puede hablar la gente que es un adúltero, que él roba, lo que sea, y muchas veces todo está normal, pero tú le dices, soy creyente, tú le dices, soy pastor, tú le dices, voy ahorita a una reunión y parece que les dices yo no sé qué cosa. Entonces eso lo vemos, ¿verdad? Y aquí él habla del último tiempo, nos advierte del peligro que de alguna manera habrá en el último tiempo, la última hora, como ya les decía, y es muy importante que nosotros estemos preparados, porque Juan nos advierte de un espíritu de anticristo que ya está presente en el mundo. Nosotros hemos visto desde el tiempo de Jesús cómo ha habido gente que se opone a lo que Cristo es, a lo que la iglesia es, pero la palabra nos habla de un último tiempo donde esto se va a incrementar. Y de alguna manera habrá enseñanzas que no están acorde a lo que Dios dice. Ahora, si ustedes lo ven, esta última etapa, a través de todos los medios masivos de comunicación, ahorita hay mucha información, incluso sobreinformación. Cualquiera puede subir sus documentos, sus herejías, todo lo que quiera. Usted sabe, por ejemplo, antes para una predicación tenemos que grabar un cassette y todo el rollo,
y ahora tú nada más lo grabas en una cámara, lo subes en YouTube, lo subes en Internet y tú puedes estar subiendo muchas cosas. Y también hay mucha gente comiéndose todo, pero toditito. Entonces estamos hablando que este tiempo es un tiempo peligroso porque hay mucha gente que puede estar oyendo muchas cosas que no están conforme a lo que Cristo es, a lo que la palabra de Dios dice. Y un poco de veneno, aunque sea un poco de veneno, todos los días mata. Entonces es muy importante que estemos atentos, que estemos alerta. Y bueno, vamos a ir viendo, es bastante, pero quiero avanzar en todo esto, porque la palabra nos habla de alguna manera, la llegada de un espíritu de anticristo. La Biblia, nada más anótelo, Mateo 24, habla acerca de todo esto. Dice, muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y dice, y engañarán a muchos. Y falsos cristos y falsos profetas aparecerán y harán grandes señales y milagros para engañar aún a los escogidos. Si de alguna manera esto fuere posible. Habla todo el capítulo de Mateo 24, que lo pueden leer. Pero aquí dice que incluso engañarán a los escogidos. Incluso de alguna manera pueden ser engañados algunos creyentes sinceros. ¿Por qué? Porque vieron milagros, porque vieron prodigios y se dejaron llevar con ello, pero no estuvieron alerta a ver la doctrina, la enseñanza, la palabra. Aquí está hablando de un despliegue de alguna manera sobrenatural de poder, pero que no va de alguna manera junto con una palabra. La Biblia nos habla de Jesucristo que les predicaba, luego les enseñaba y luego les liberaba, o los liberaba y luego les predicaba, pero en sí eso hacía, sanaba, liberaba y les predicaba el Evangelio. Si nada más hay sanidades, si nada más de alguna manera hay liberaciones, pero no hay la predicación del Evangelio de Cristo, cristocéntrico, el mensaje de Cristo. Cristo murió y resucitó. ¿Por qué murió? Entonces hay el riesgo, hay el peligro de que la gente pueda ser desviada. Para que no seamos desviados, tenemos que entender lo que la Biblia nos dice. Y aquí nos habla de falsos, de alguna manera, cristianos, falsos cristos, gente que de alguna manera va a estar oponiéndose a lo que Cristo ha dicho, con un espíritu de anticristo. La palabra anti significa no solamente en lugar de, sino el que se coloca a sí mismo en el templo proclamándose Dios, como dice segunda de Tesalonicenses 2, nada más anótelo, no vamos a ir, verso 3 y verso 4. Significa de alguna manera contra, o viene en lugar de Cristo y se coloca en oposición al mismo. Dice, muchos anticristos han venido y vienen todavía, ¿sí? Vienen todavía. De alguna manera no hemos visto el fin, a lo mejor estamos viendo el comienzo, pero no hemos visto el fin de todo esto. Entonces es muy importante, los anticristos que niegan que Jesús es el Cristo, son temporales, no eternos. Ahorita vamos a ver, pero la Escritura nos muestra, y ahorita vamos a entrar en ello, de gente que hablaba de que Jesús de Nazaret no era el Cristo. Hablaban, dice, sí existió Jesús de Nazaret, pero no era el Cristo. Y la palabra nos muestra acerca de que quién era Jesucristo, en lo que Él era, lo que Él hacía, ¿sí? Entonces, de alguna manera, estaba hablando de gente que estaba proclamando de alguna manera esto, ¿sí? Gente que negaba a Cristo, ¿sí? Y está hablando como una característica de la última hora, ¿sí? Está hablando acerca de esto y habla del anticristo no como una persona, vuelvo a decir, sino como un principio. Está hablando de algunas
características de alguna manera, no como una persona individual, sino como la Escritura, por ejemplo, dice en 2 de Tesalonicenses 2, versos 3 y 4, cuando habla acerca del hombre de iniquidad, ¿sí? Sino está hablando de un principio que predomina en personas que niegan la deidad o la humanidad de Cristo. Algunos negando que Jesucristo, dice Jesucristo fue hombre, pero no era Dios. Algunos otros diciendo Jesucristo era Dios, pero no fue hombre. Entonces esto estaba yendo en contra de lo que la Escritura nos muestra, ¿sí? Entonces nos está hablando acerca de esto y nos está hablando que en el último tiempo esa persona, el anticristo, figurará o tendrá esos principios. Dice el verso 19, salieron de entre nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Parece trabalenguas, ¿no? ¿Cómo que nosotros, vosotros? ¿Y qué es eso? Pero bueno, Juan tenía una manera de escribir muy característica, porque lo dice al principio y lo dice al final. Lo dice de una manera negativa, lo vuelve a decir de una manera negativa y luego lo dice de una manera positiva. Y yo lo veo en toda la palabra, más en estas cartas, veo un énfasis en que nosotros entendamos por el lado negativo y por el lado positivo una verdad. Y veo de alguna manera a un anciano pastor desesperado porque el pueblo entienda estas verdades, porque son vitales, porque son importantes. Cada vez me doy cuenta cuánto en verdad necesitamos saber doctrina, saber palabra, pero también con esa llenura del Espíritu para poder ser vivificados. 5 veces dice nosotros la Escritura, y bueno, les vuelvo a decir, está hablando de anticristos, dice ahí, de alguna manera de aquellos a quienes él llama anticristos, que han dejado la iglesia, pero que en realidad no pertenecían a ella. Está hablando de anticristos que parten, ¿sí?, porque no permanecían o porque no eran parte de la verdadera iglesia, ¿sí? ¿A qué se refiere? ¿Sí? No solo está hablando de gente que niega a Cristo. No se refiere o no habla a los no creyentes, sino está hablando a los creyentes, a ti y a mí, y nos advierte acerca de esto. Dice, salieron de nosotros. De alguna manera regresaron otra vez con los incrédulos, pero no eran de nosotros. Dice Hebreos capítulo 6, vayan a Hebreos capítulo 6, pongan una separación. Hebreos capítulo 6, verso número 4 al 6. Solo regresen unas hojas en su Biblia, espero que no sepan dónde está Hebreos. Hebreos 6, versos del 4 al 6, dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, verso 6, y recayeron y sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Desde el capítulo 5 nos habla acerca de la advertencia y nos habla de algo que es difícil de explicar y nos habla de muchos de alguna manera que debiendo ya ser maestros, aún no sabían los rudimentos. Y luego yo le he estado enseñando, por ejemplo, a los hombres Hebreos capítulo 6, verso 1 y 2, donde nos habla acerca de las 6 doctrinas fundamentales. Espero que ya te sepas por lo menos estas 6 doctrinas fundamentales. Tal vez todavía no entiendas todo lo que significa, pero en eso estamos, ¿no? Entonces, la Escritura nos habla, ¿verdad?, que es imposible que haya alguien que haya gustado verdaderamente del don
del don celestial, de aquel que verdaderamente ha tenido un encuentro con Jesucristo, se haya ahora apartado, ya no esté caminando. Nos está hablando de alguna manera de gente que no eran parte, que verdaderamente no eran parte de lo que era la iglesia, ¿sí? No pertenecían a la fuente original, que es Cristo, que ya no estaban ahí con ellos. Dice, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Y bueno, aquí nos habla acerca de que un verdadero creyente es alguien que busca la comunión con Dios, la comunión con el Padre, la comunión con la iglesia, ¿sí? Pero aquel que aquí, bueno, algunos maestros lo ponen de esta manera: los creyentes permanecen, los de alguna manera negadores o no creyentes parten, ¿sí? Dice, pero su partida demostró que ninguno de ellos era nuestro, ¿sí? Que no era en verdad parte de lo que Dios hablaba. ¿Y qué nos está hablando? El versículo 19 nos habla doctrinalmente acerca de lo que es la doctrina de la perseverancia. Y esto nos dice que un verdadero creyente es aquel que persevera hasta el fin. F. Bruce dice de esta manera: la perseverancia de los santos es una doctrina bíblica, pero no es una doctrina diseñada para hacer que el indiferente caiga en una falsa seguridad. Significa que la perseverancia es una señal esencial de la santidad. ¿Qué nos está diciendo? Este maestro F. Bruce nos está hablando acerca de los verdaderos creyentes que permanecen, ¿verdad? Pero eso no significa que, bueno, como yo sé que Dios ha hecho algo en mí, pues ya voy a ser indiferente y no pasa nada. Si nos está hablando, cuando la Escritura habla de permanecer buscando, habla de permanecer alerta, habla de permanecer con hambre, con sed, dispuestos a lo que el Señor está deseando, ocupándonos de nuestra salvación, como dice Filipenses, con temor y temblor. Entonces no nada más se trata de estar en la iglesia o de pertenecer a la iglesia hasta que Cristo venga, ¿verdad? Y como ya me subí al arca y ya la hice, ¿no? Y ya con que te sientes y disfrutes ya, no, se trata de estar activamente aprendiendo, ocupándonos de la salvación, esforzándonos. Póngale una separación ahí. Dice el verso 20, pero vosotros tenéis la unción, dígalo conmigo, la unción del Santo, y conocéis todas las cosas. A lo mejor alguno diga, pues ¿cómo está esto que conocéis todas las cosas? La verdad es que no conozco todas las cosas. Y si le hago un examen, se lo demuestro. Nada más se lo demuestro. No, pero ¿a qué se refiere esto? Vamos a ver algo. Nos habla acerca de lo que Cristo ha hecho y cómo hemos recibido la unción que permanece en cada uno de nosotros. ¿A qué se refiere esto? Se refiere al Espíritu Santo, se refiere al don celestial que nos ha sido dado, no solamente el don de la salvación, sino también el don del Espíritu. Recuerden ustedes, la Biblia nos habla de un momento en el que los discípulos vienen con Jesús y Jesús les sopla y les dice, recibid al Espíritu Santo. Pero no está, en ese momento no era un recibir al Espíritu Santo hablando de un bautismo, porque eso tuvo lugar hasta el libro de Hechos, hasta que Jesucristo hubiera muerto y resucitado, esto podría haber sucedido. ¿A qué se refiere con esto? Se refiere que a través del Espíritu Santo
nosotros somos convencidos acerca de la salvación. La Biblia habla que Él nos convence de justicia, de juicio, de pecado. El día que tú conociste a Cristo, el día que le recibiste como Señor y Salvador, es que el Espíritu Santo te mostró, el ungido de Dios, te mostró la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Jesucristo. Y por eso dice, conocéis todas las cosas, dice, pero vosotros tenéis una unción del Santo y todos vosotros, dice otra versión, conocéis la verdad. ¿Qué es la verdad? Más bien, ¿quién es la verdad? Jesucristo. ¿Cómo sabes esto? ¿Por los estudios teológicos que tienes? No, porque el ungido te mostró la verdad y te mostró quién es Él. Dice, os escribo, dice el verso 21, os escribo porque nos habla aquí, el verso 21, os escribo como si, dice, os escribo, os he escrito como si ignoraseis la verdad, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, porque ninguna mentira procede de la verdad. Aquí no está hablando de alguna manera gente que no conoce la verdad, que no conoce a Cristo, sino aquellos que le conocen. Y está hablando que a través de haber sido ungidos por el Espíritu, es que nosotros hemos recibido esta verdad o este conocimiento. En la antigüedad, por ejemplo, a los sacerdotes, a los reyes y a los profetas, se les ungía con aceite para que ellos pudieran hacer sus respectivos deberes. No podían ser sacerdotes o reyes o profetas sin haber recibido esa unción. Y esa unción los capacitaba para hacer lo que tenían que hacer. Pero principalmente esa unción está hablando, simboliza consagración. Y nos está hablando en este sentido que el Espíritu de Dios, el ungido, el santo, nos da testimonio de lo que es la verdad, ¿sí? Y dice la Escritura, nos muestra, ¿verdad? Y todos vosotros conocéis o conoceréis la verdad acerca de Jesucristo. Ahora, algo muy importante, esta porción de la Escritura, ¿verdad? Podría darle de alguna manera la impresión que a través del don del Espíritu, el creyente lo sabe todo. Pero eso no es lo que la Escritura quiere decir. No es esta la intención de Juan. Si no está hablando, cuando está hablando acerca de la verdad. El objetivo del conocimiento no es todo ni todas las cosas, sino la verdad. La verdad. Y está hablando no de un conocimiento adquirido, sino de un conocimiento innato que nos es revelado de quién es Jesucristo. Juan quiere señalar que él de alguna manera no está enseñando a los creyentes nuevas verdades, sino les está recordando lo que ellos ya sabían. De alguna manera está hablando con gente que está familiarizada con la verdad. Por lo tanto, no necesitaban que les hablara el Evangelio, sino que les recordara esta verdad, que les recordara cuán importante es esto. Y nos está hablando que un creyente tiene esta capacidad de conocer la verdad y poder usarla contra aquellos que se niegan o que niegan la verdad. Por ejemplo, en ese tiempo había un grupo de gente llamados gnósticos, ¿sí? Que ellos estaban negando a Jesucristo. Ahorita le voy a de alguna manera explicar, pero nos está hablando que alguien que conoce la verdad puede detectar la mentira exponiéndola a la luz de la verdad, porque conoce la verdad, conoce quién es Jesucristo y cuán importante es. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, porque cada creyente ha sido ungido con el Espíritu y tiene la posibilidad de poder discernir la verdad
y separarla del error, de las herejías que muchas veces estaban oyendo, que estaban de alguna manera exponiéndose. ¿Qué era lo que estaban enseñando los gnósticos? Ellos estaban enseñando, ahorita lo voy a explicar así, pero ellos estaban enseñando que Jesús de Nazaret, en el momento que fue bautizado, el Cristo vino sobre él. Y cuando Jesucristo murió en la cruz, el Cristo se fue de él. Entonces fíjense cómo era esto, porque estaban diciendo, sí era Jesús y el Cristo sí vino sobre él. Pero estaba diciendo que Jesús de Nazaret no era el Cristo, sino que el Cristo vino sobre él. Entonces esto era algo que no era lo que la Escritura nos enseña, porque la Biblia nos muestra que Jesucristo de Nazaret era hombre, pero también era Dios, era el Cristo, era el Mesías, era el que había de venir. Entonces fíjese bien, porque estaban de alguna manera sutilmente engañando a la gente, hablando, diciendo, sí creo en Jesucristo, sí creo en Jesús, y creo que el Cristo vino, pero luego se le fue. Entonces nos habla acerca de tener cuidado. De alguna manera, cuando alguien viene y le va a enseñar, o trae una enseñanzas religiosas, que añaden algo a la Biblia o que ocupen el lugar de la Biblia, usted tiene que estar alerta, porque eso es un error, eso es algo contrario a lo que Dios dice. A la palabra no se le puede añadir nada, ni se le puede quitar nada. Cuando alguien venga y te diga, traigo una nueva revelación del Evangelio, usted tiene que estar alerta. ¿Por qué? Porque muchas veces habla de todo esto, de engañadores, que de alguna manera no traen una sólida enseñanza en cuanto a la palabra. Cuando alguien habla de doctrinas, de enseñanzas que no se originan en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, tenemos que estar alerta, ¿sí? A veces hay gente que toma una parte del Evangelio, toman el Antiguo, pero no toman el Nuevo, o toman el Nuevo y no consideran el Antiguo Testamento. Entonces está hablando acerca de cuán importante es que la gente pueda entender y saber lo que Cristo es, que Jesucristo fue hombre, 100% Dios, que Él vino, ¿verdad?, a través del nacimiento virginal, ¿verdad?, a través de una virgen, concebido por el Espíritu Santo, murió y resucitó. Y esto es algo importante, ¿sí? Aquí nos está hablando, como ya les decía, el verso 22 dice, ¿quién es el mentiroso? Y él mismo responde, dice, el hombre que dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y niega al Hijo. Está hablando acerca del mentiroso y no se refiere a una persona que comete un error. A lo mejor tú alguna vez estás hablando algo de la palabra y cometes un error y de repente se te fue una herejía y ni cuenta te diste. No se refiere a eso. Cualquiera de nosotros podemos cometer de alguna manera errores en la palabra. No se refiere a eso cuando habla de mentiroso, sino se refiere a alguien que deliberadamente está perpetrando la mentira, ¿sí? De alguna manera está trastocando la verdad de Jesucristo. El corazón de la fe cristiana es que Jesús es perfecto Dios y perfecto hombre. Y esto es algo importante. Y bueno, estaban de alguna manera negando que Jesús era el Hijo de Dios. Y si negaban a Jesús, también estaban negando al Padre. ¿Sí? Entonces esto es algo importante. Se estaban oponiendo a que Jesús vivió y murió. ¿Sí? Entonces esto es algo que necesitamos nosotros entender y conocer para poder estar alerta.
habla del mentiroso como aquel que enseña la mentira deliberadamente. Y bueno, aquí está hablando acerca del fin y cuán importante es que estemos preparados. Está hablando acerca del corazón del Evangelio. Dios el Padre ha enviado a su Hijo Jesucristo, y todo aquel que rechaza al Padre está rechazando al Hijo y está anulando lo que Cristo Jesús está diciendo y haciendo. Entonces Juan lo dice de una manera negativa y luego lo dice de una manera positiva. Por ejemplo, dice nadie que, y luego dice todo aquel. Primero lo niega, luego lo reconoce al Hijo. Nos está hablando acerca de la confesión de fe, que Jesús es el Hijo de Dios, que Él murió por nosotros y que su sangre nos limpia de todo pecado, nos purifica y nos da vida eterna, y nos habla de una comunión con el Señor. Y cuán importante es, nos habla acerca del nacimiento de Jesús a través de una virgen, y nos habla que Él murió y también que Él resucitó. Y esto es algo importante que necesitamos nosotros saber, entender, porque va a haber tiempos donde gente va a negar estas verdades, negar esta palabra, negar que esto sea realidad, o rechazan su humanidad o rechazan su divinidad. Entonces necesitamos estar listos. Verso 24 y 25 nos habla acerca dice el verso 24, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Y si lo habéis oído desde el principio, permanece en vosotros, y también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Nos habla de comunión con Dios, y el resultado es vida eterna. Pero nos está hablando de prestar atención a lo que el Señor ha hablado y de permanecer en Él, en lo que Él ha dicho, lo que hemos oído desde el principio. Apocalipsis capítulo 3, verso número 11. Ahí avancen unas hojas ahí y está Apocalipsis 3, verso 11. Dice el 3, verso 11, y aquí yo vengo pronto, retén lo que has aprendido, lo que tienes. Dice, retén lo que tienes. Otra versión dice, aferraos a lo que tenéis. Algo importante, necesitamos conocer la verdad y necesitamos haber comprendido estas verdades, este mensaje, para poder, cuando otros lo cuestionen, nosotros tener la seguridad de lo que el Señor ha dicho, nos ha dicho. Y bueno, esto trae comunión con el Padre y comunión con el Hijo. Nos habla acerca de permanencia en Él. El Salmo, nada más anótelo, 119, 11, nos dice, he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. A través de la comunión con el Padre, comunión con el Hijo, comunión con la palabra, comunión con el Espíritu, es que nosotros podemos permanecer firmes hasta el fin, ¿sí? En una comunión con Él. Y esto es algo importante. Jesús oró de esta manera por cada uno de nosotros. En Juan 17, versos del 20 al 21, Él oró de esta manera: oro para que todos, para que todos ellos, puedan ser uno, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, y que ellos estén también en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Está hablando de tener comunión con el Padre por lo que el Señor ha hablado en su palabra, pero tenemos que atesorar la palabra. ¿Para qué? Para que esa vida que Dios quiere darnos sea una realidad en nuestra vida. La palabra es una ancla en medio de todo esto. El versos del 26 al 27 nos está hablando, os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros
recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Dice, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Aquí nos hace una observación importante, ¿sí? Nos hace de alguna manera diferenciar la verdad de lo que es el error y nos habla de tener cuidado, ¿verdad? De evitar aquella gente que está tratando de enseñarnos algo diferente u otra doctrina, cosas contrarias a lo que el Señor nos ha dicho en su palabra y nos dice os escribo, recordándonos de alguna manera lo que Dios ya había hablado a través de su palabra. No está hablando a gente ignorante que no conoce la verdad, sino a aquellos que la conocen. Y nos advierte de estar atentos para que nadie nos engañe. ¿Sí? Como dice Mateo 24, porque habrá un tiempo donde gente se levantará diciendo, yo soy el Cristo, y dice, y engañarán a muchos, engañarán a otros. De alguna manera está hablando de una batalla espiritual que vendrá en el último tiempo. Y habla de la unción que recibisteis de Él, permanece en vosotros. ¿Sí? Está hablando, como le decía, a los creyentes y de poner atención total, la unción que Dios ha puesto en nuestras vidas, esa nos da testimonio, nos enseña. ¿Sí? Cuando hemos recibido el don del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es nuestro maestro. Entonces, una vez que hemos recibido esto, permanece en nosotros. Y dice ahí, no necesita que nadie os enseñe. Aquí hay algo que necesitamos poner atención. Jeremías 31, verso 34, dice algo similar, diciendo, ya no enseñará el hombre a su prójimo o un hombre a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos ellos me conocerán, desde el menor hasta el mayor, declara el Señor. ¿Qué está hablando esto? No está hablando de que no tengamos necesidad de que alguien nos enseñe. No está hablando que no tenga valor la enseñanza bíblica, sino primero, por ejemplo, Jeremías nos habla, dice que conoce al Señor, dice porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor. Está hablando que a través de lo que Cristo es, el Espíritu Santo, nosotros, un niño puede conocer la verdad, puede conocer a Cristo, como también un adulto puede conocer a Cristo, ¿sí? No está hablando, como les decía, que el conocimiento bíblico no sea de gran valor, porque la Biblia nos habla cuando nos habla acerca de la gran comisión, nos dice de ir y hacer discípulos. ¿Cómo haces discípulo a alguien? Tienes que enseñarle, tienes que darle enseñanza, tienes que darle doctrina. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Se refiere que el creyente no tiene necesidad de que cualquiera le enseñe. ¿A qué me refiero? Que cuando alguien no conoce la verdad, pues entonces se puede ir con la finta de que cualquiera pueda hablarle. Pero cuando alguien conoce la verdad, entonces no tiene la necesidad ni anda buscando que cualquiera le enseñe, porque el Espíritu le da testimonio. Vuelvo a decir, esto no significa que no tengamos necesidad de maestros de la palabra, de la predicación, de la enseñanza. En la congregación tenemos la predicación, yo trato de que lo que le doy lo pueda tener escrito. Damos cursos en la congregación, los viernes, las reuniones de hogar, hay una enseñanza. Creo que es claro que hay una enseñanza y cuán importante es. Pero esto no significa, como dice aquí, que no tengamos necesidad de esa enseñanza, sino no tenemos necesidad de que cualquiera nos enseñe. No tenemos necesidad de andar buscando por cualquier medio para recibir la enseñanza, la palabra, porque la tenemos.
Y esto es algo importante, debido al don del Espíritu Santo en nuestras vidas, ese don nos lleva a toda la verdad, nos dice Juan 16, verso 13. Nos habla que su unción nos enseña acerca de todas las cosas. El Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas y nos guiará para distinguir entre la verdad y el error. Entonces, es importante esto, porque cuando un creyente conoce la verdad, conoce la palabra, no anda buscando más, porque ya la conoce, ya la encontró. Sí, no tiene necesidad de andar oyendo ahí cualquier cosa, porque la conoce, conoce la verdad. Y esto es algo importante, necesitamos crecer en el conocimiento de la palabra, pero de acuerdo a lo que el Señor ha dicho. Ahora, algo importante, como creyentes, todos nosotros estamos equipados por el Espíritu para aprender lo que el Señor desea darnos. No necesitamos de alguna manera de ser unos grandes estudios para conocer lo que Cristo es, lo que Cristo ha hecho, porque el Espíritu Santo es el maestro de cada creyente. ¿Qué necesita hacer? Necesita ser discipulado, necesita aprender la palabra, necesita tomar su Biblia, orar y tomar un cuaderno y anotar lo que la palabra de Dios dice. Sí, no tiene necesidad de andar oyendo tanto en internet que muchas veces le puede extraviar. No tiene necesidad de andar leyendo todo lo que encuentra en una librería. Hay en las librerías, hay buenos libros, en las librerías cristianas hay buenos libros, pero hay algunos otros que no son tan buenos. Entonces no se coma todo lo que lee ahí, pero también no se coma todo lo que escucha en internet. O todo lo que ve, a ver algunas veces algunos canales cristianos, ¿sí? Que muchas veces pueden estar enseñando de todo ahí, y luego no hay una sólida enseñanza. Yo creo que en el marco de la iglesia, ¿sí? Podemos aprender unos de otros a través del Espíritu y de la enseñanza que tiene la iglesia, tiene lo necesario para crecer. Creo que algunas veces recibimos hasta más de lo que podemos digerir. Si yo le pregunto de los temas pasados, por ejemplo, de 40 días en la palabra, ¿cuántos se acordarán de lo que pasó tan solo ahí, no? O del año pasado, de algunas cosas. Entonces, tenemos enseñanza suficiente en la palabra. El Espíritu dentro de nosotros nos da la enseñanza. No tenemos necesidad de ir a cualquier lado, de escuchar cualquier cosa, de gente que va al Congreso, yo no sé, o a quién sabe dónde, y escucha yo no sé quién. Y todavía le ministran, le imponen manos, usted no sabe ni qué está pasando ahí. La palabra nos habla acerca de tener cuidado, porque la unción que está en nosotros nos da testimonio, nos enseña, y nos habla de permanecer, que esa permanecer en Él y permanece en nosotros, y esa nos enseña, y la enseñanza del Espíritu en la palabra, y nos habla de permanecer en Él. Bueno, creo que es algo que la Escritura nos muestra ahí, de cuán importante es. Versos 28 y 29, dice el verso 28 y 29, dice: ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste, dice, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Si me pueden ayudar con el piano. Y bueno, aquí Juan está haciendo un resumen. Nuevamente está hablando lo que ya había hablado y nos está hablando de permanecer en Él y de tener comunión con el Padre, con el Hijo. Y bueno, cuán importante es que esto suceda. Pero también nos habla acerca de su venida. ¿De qué está hablando? Acerca de la venida
de Jesucristo, de la segunda venida de Jesucristo, y cuán importante es que cada creyente viva a la luz de esta verdad. Dice el capítulo 3, verso número 2, dice: cuando Él aparezca, seremos como Él, porque le veremos tal como Él es. Primera de Juan 3, verso 2 dice esto: cuando Él aparezca, cuando Él venga. Está hablando del anticristo y nos está hablando de estar preparados para cuando Él venga. Nos está hablando acerca del regreso del Señor Jesucristo. Estamos como iglesia esperando su venida. Y aquí está hablando de ser fieles, de permanecer, de cuidarse de los errores doctrinales hasta su venida, hasta que Él venga, hasta el regreso de Jesucristo. Y nos está hablando de esperar en Él, sí, su venida, la venida del regreso del Señor Jesucristo. Y nos habla de lo importante que es esto. Así también nos está hablando de esperar cuando Él venga. Y dice el verso 29: si sabéis que Él es justo, sabéis que todo aquel que hace lo que es justo es nacido de Él. Nos dice que el justo, dice, llegará también, o de alguna manera, a saber, los cristianos justos nacen de Él. Y esto es algo importante. Dice un maestro de la palabra diciendo esto: el justo produce lo justo. El que es justo hace justicia, vive en justicia todos los días de su vida hasta su venida. Y cuando habla de justo, no está hablando de alguien que no comete pecado, sino de alguien que no permanece en el pecado. Todos nosotros como justos algunas veces nos equivocamos, algunas veces pecamos, pero no permanecemos en el pecado. Y eso es algo diferente. Cuando alguien permanece en el pecado, se niega a arrepentirse, pues está hablando que no es en verdad justo. Entonces esto es algo importante porque nos habla de un estilo de vida, porque esperamos su venida. Y nos habla que todo aquel que es nacido de Dios hace lo que es justo. Hace lo que es justo. Y nos habla de cuán importante es. Lucas 18, verso 8 dice esto. Cuando habla acerca del juez injusto, dice: cuando el Hijo del Hombre venga, dice, ¿encontrará fe en la tierra? Es una pregunta ahí. Dice: cuando el Hijo cuando el Hijo del Hombre venga, dice, ¿encontrará fe en la tierra? ¿Encontrará gente que tiene fe en el verdadero Cristo? Nos habla como el último tiempo y dice: encontrará creyentes fieles a su llamado, que esperan su regreso. Yo estaba leyendo esto y estaba estudiando esto y me llamó mucho la atención, porque el Nuevo Testamento, cuando habla acerca del regreso de Jesucristo, ¿sí?, se mencionan 318 veces en de los 260 capítulos del Nuevo Testamento. Se hablan acerca del regreso del Señor Jesucristo. Solamente alguna excepción de Gálatas y unos libros de segunda y tercera de Juan y Filemón no lo tocan, pero todo lo demás del Nuevo Testamento habla muchas veces acerca del regreso del Señor Jesucristo y vincula el regreso del Señor Jesucristo con vivir de una manera justa. ¿Quiénes son los que creen en su venida y esperan su venida? Los que viven la vida justa conforme a lo que el Señor
ha dicho. Esperan su regreso, ¿sí? Y no es como el que espera su regreso como diciendo, Señor, ya no aguanto más, ven pronto, por favor. Como algunos diciendo, ya, por favor. Sino está hablando que, y la oración que debemos de tener en nuestro corazón es que cuando el Señor venga, encuentre mucha gente que tiene fe en su corazón. Porque solamente los que tienen fe, los que permanecieron, los que no fueron engañados, son los que podrán, ¿verdad? Podremos, ¿verdad? Ir con Él en su venida. Entonces esto es algo importante. Yo quiero pedirle que cierre sus ojos un momento. Y bueno, la Escritura nos habla, este es un tema extenso, muy extenso en todo esto, todos estos versículos. Pero bueno, te estaba tratando de darle todo esto. Pero lo importante de esto es que la Escritura nos habla del último tiempo como un tiempo complicado, peligroso, y nos habla acerca de tener cuidado con estos anticristos, con de alguna manera este principio, esta tendencia de alguna manera que habla acerca de negar lo que Jesucristo es, negar el verdadero evangelio, la verdadera palabra. Y esto es algo importante porque necesitamos nosotros permanecer en Él, permanecer en su palabra, permanecer en comunión con Él. Y eso significa estar conectados con lo que el Señor dice, estar atentos, estar alerta, es de alguna manera estar continuamente ejercitándonos en la palabra, en el Espíritu, estar llenos de esta verdad para que cuando vengan las mentiras, cuando vengan de alguna manera los falsos cristos a tratar de enseñar otro evangelio, podamos nosotros rápidamente discernir y reconocer cuando hay una mentira. La Biblia nos habla que la unción que nos ha sido dada nos da testimonio de la verdad. ¿Quién es Jesucristo? Nos da testimonio y por lo tanto no tenemos necesidad de andar oyendo cualquier cosa, de andar leyendo cualquier cosa, porque tenemos una sólida enseñanza en su palabra, a través de su palabra, a través de que ores y le pidas al Espíritu Santo que te revele en su palabra, a través de la enseñanza que se da en la iglesia. Tienes sólida palabra en el contexto de la iglesia, tienes sólida palabra. No necesitas andar buscando por cualquier lado, ni que de alguna manera oyendo a cualquiera que se autonombra maestro. Precioso Señor, yo te doy gracias por cada persona en este lugar. Yo sé que tú quieres, Señor, que cada uno de nosotros podamos ser gente que sabe, que conoce la verdad. Yo sé que tú deseas que seamos gente que hemos sido enseñados, que hemos sido sólidamente enseñados por ti mismo, Señor, y por tu iglesia, Señor, de cuán importante es estas verdades. Creemos en Jesucristo, creemos que Jesucristo fue 100% hombre y 100% Dios. Creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creemos, Señor, que Él vino, que nació de una virgen, concebido por el Espíritu Santo, vino y fue hombre, murió en la cruz y también resucitó. Y creemos que esta es la verdad, esta es la verdad, este es el fundamento, el corazón de la fe que profesamos, que predicamos, Señor. Y cualquiera que venga a tratar de enseñarnos otro evangelio, otra palabra, otra verdad fuera de ella, Señor, no la vamos a recibir, no la vamos a aceptar, no vamos a decirle bienvenido. Señor, yo te pido que cada uno de nosotros podamos permanecer fieles hasta el final. Creemos en tu venida, creemos que
que vendrás por segunda ocasión. Creemos, Señor, que los que esperan tu venida viven vidas justas, viven vidas que buscan hacer tu voluntad, que buscan caminar en tus caminos. Señor, ayúdanos, dile, ayúdanos a permanecer en ti, Señor. Esta porción de la Escritura nos habla de la doctrina de la permanencia, de permanecer en ti hasta el final, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, precioso Maestro, ayúdanos, úngenos, Señor, síguenos ungiendo, síguenos enseñando, síguenos guiando a la verdad en tu palabra, Señor. Precioso. Por eso es que dice tu Escritura, no tenéis necesidad de que cualquiera os enseñe, porque tenéis el Maestro dentro de ustedes. Precioso. Creemos cuán importante es, Señor, el ser enseñados, el ser discipulados en el contexto de tu palabra, de tu iglesia, Señor. Gracias, Señor. Gracias, precioso. Que el día, que como dice tu palabra, Señor, que cuando tú vengas, Señor, que hayas fe en la tierra, que hayas gente con fe en su corazón, que espera tu venida, que te anhela, que te desea, Señor. Señor, entendemos, Señor, que esperamos como iglesia tu venida. Precioso, Señor, ayúdanos, Señor, guárdanos, Señor, de ser extraviados, de ser engañados, guárdanos de los falsos cristos, de las falsas enseñanzas, de los falsos, de alguna manera, de los anticristos, de todo eso que viene, Señor. Precioso, ayúdanos a estar alerta, ayúdanos a discernir siempre en nuestras vidas. Precioso, gracias, Señor. Alza tus manos un momento. Precioso Espíritu Santo, llévanos, guíanos. Yo sé que dice, como dijo Jeremías, desde el menor hasta el mayor me conocerán. Yo creo que las verdades contenidas en tu palabra las puede comprender, las puede entender un niño, un adolescente, un hombre, un anciano, una anciana. Porque el mismo Maestro, porque el precioso Maestro, el Espíritu Santo, nos las enseña. Enséñanos, Señor, sigue enseñándonos, sigue mostrando, sigue manifestando todo lo que quieres hacer, Señor. Síguenos guiando, Señor, como una iglesia, Señor, que conoce la verdad, que conoce la palabra y el Espíritu, que no es fácilmente engañada, fácilmente extraviada, porque ha permanecido en ti, ha permanecido en tu palabra, ha permanecido en comunión contigo, y tú nos guías, Señor, tú nos enseñas. Precioso, gracias, queremos permanecer hasta tu venida, Señor. Que cuando vengas hayas fe en la tierra, hayas fe en este lugar, que haya mucha gente, Señor, que tiene fe, que cree en la fidelidad del Señor, que espera y sabe que estas promesas son reales, por lo tanto obedece y permanece.